que van a representar dos tendencias de fuerzas dispersas. Hay una fuerza muy grande, un movimiento popular muy organizado y consciente de gente que busca un camino distinto, diferente al camino que viene ofreciendo desde hace décadas la clase dominante. Por eso es que está fracasando el discurso de la derecha y por eso es que la votación de los candidatos presidenciales es exigua. Llegó a Cuba la ayuda humanitaria de Colombia que busca aliviar la crisis producto del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. El gobierno del país sudamericano junto con organizaciones sociales enviaron un cargamento con insumos médicos y alimentos. La senadora Gloria Flores acompañó la entrega y destacó que la acción refuerza la solidaridad de Latinoamérica con el pueblo cubano. Este vuelo va a ser fundamental para seguir tejiendo los lazos de solidaridad y hermandad con el pueblo de Cuba. Hoy más que nunca América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, agradeció al pueblo colombiano su solidaridad. Las provisiones serán repartidas en distintos centros asistenciales donde se ha reportado falta de medicamentos esenciales. Además, la cooperación se extenderá en el ámbito energético. El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó que su país enviará paneles solares a Cuba. Estos se sumarán a los provistos anteriormente por China. Bienestar familiar. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma que la eliminación de la semana laboral de 6 días de trabajo y 1 de descanso brindará a los trabajadores más tiempo con sus familias. En esta línea, subraya que los ciudadanos necesitan condiciones justas. Esta jornada, el mandatario recibió a los representantes de centrales sindicales para, entre otros puntos, discutir sobre la reducción de la semana laboral. El Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que plantea dicho cambio, rebajando las jornadas a 40 horas semanales sin afectar los salarios. La iniciativa, enviada bajo el régimen de urgencia, debe ser debatida y votada en un plazo de hasta 45 días. El Congreso ya tramita una propuesta de enmienda a la Constitución sobre el mismo tema, que también resuena en otros países de América Latina. Nuestra presentadora digital, Anastasia, analiza los efectos de estos cambios. Mientras en América Latina los gobiernos parecen competir para ver quién reforma más las normas laborales, millones de personas se preguntan si esto significa más derechos o simplemente más confusión para el trabajador promedio. En Argentina, la polémica reforma de Javier Milei promete extender la jornada de 8 a 12 horas siempre que no se excedan las 48 semanales, abaratar los despidos y limitar el poder sindical. Y ya que se trata de un país con larga tradición de movilización laboral, la iniciativa desató masivas protestas en las calles y paros convocados por las principales centrales obreras. México va en dirección contraria. El Congreso aprobó un cambio histórico: reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030, beneficiando a unos 13,4 millones de trabajadores. Eso sí, con un toque de realismo. Se permite aumentar las horas extra de 9 a 12 a la semana y sigue habiendo solo un día de descanso obligatorio por cada 6 trabajados. Mientras tanto, Chile ya vive su propia revolución horaria con una ley, vigente desde abril de 2024, que va bajando la jornada de 45 a 42 horas este 2026 y llegará a las 40 horas en 2028, sin reducir el sueldo mensual prometido. Brasil también se suma a la tendencia de las 40 horas. El Partido de los Trabajadores busca reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin recorte de salarios. La propuesta implica el fin de la semana de 6 días laborales y el paso a un esquema de 5 días de trabajo y 2 de descanso. Así que, si ustedes pensaban que el siglo XXI y el desarrollo técnico traería menos trabajo y más espacio para la vida, América Latina les responde: lo que realmente importa son las cifras y el calendario.
Seguimos con más noticias en breve. En Ecuador muere otro recluso condenado por el ataque armado contra un canal televisivo perpetrado por la organización criminal Los Tiguerones en enero del 2024. Las autoridades penitenciarias informaron que se debió a complicaciones de salud por una enfermedad previa. Los medios señalan que es el 6º preso de los 11 sentenciados por el asalto que muere bajo custodia. El atentado se produjo en plena transmisión en vivo. La ola de violencia en el país forzó al presidente a declarar un estado del conflicto armado interno y desplegar las Fuerzas Armadas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realiza un paro nacional de 24 horas. La protesta, que incluye movilizaciones en diversas ciudades, se centra en el rechazo al modelo de salud implementado para el magisterio, que ha generado descontento por fallas en la atención. El gremio ha informado que mediante las movilizaciones se logró la renuncia de la presidenta de la FIDU Previsora, entidad encargada de la prestación de servicios de salud. En Brasil, los medios reportan que el Tribunal Supremo Federal abrió una investigación penal contra el senador Fabio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. La medida pretende indagar si el legislador cometió el delito de calumnia contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El caso se centra en una publicación en enero de este año en la red social X, donde el senador vinculó al mandatario brasileño con el narcotráfico internacional. Ahora hacemos una breve pausa. Vivimos rodeados de ruido, alertas, titulares, caos. Nos sobra información, pero nos falta sentido. Fuera interferencias. Es momento de mantener la calma. Detente. Piensa. Reflexiona. Más despacio. Más análisis. Más Zoom Plus. Vamos a revisar titulares. Moscú alerta de que la Unión Europea se involucra más en el conflicto ucraniano. Rusia denunció que los países del bloque aumentan su participación en la producción de drones con los que Kiev ataca el territorio ruso. Trump asegura que está abriendo el estrecho de Hormuz permanentemente mientras amenaza a Irán con más ataques. Ocurre en medio de eventuales negociaciones y cuando en Estados Unidos lanzan un juicio político contra el secretario de Guerra. Nos vamos a Perú. Continúa la disputa por el segundo lugar para el balotaje cuando está cerca de terminar el conteo de votos. El izquierdista Roberto Sánchez superó al ultraconservador Rafael López Aliaga, que a su vez denuncia fraude. Frente al cerco energético de Estados Unidos, Colombia tiende su mano a Cuba. La Habana recibió un vuelo procedente de Bogotá con asistencia humanitaria. Gracias por estar con nosotros. Ahora los dejamos con RT Reporta. Brasil. Yo me quedaría aquí para siempre es la típica frase que se escucha decir a los turistas cuando llegan a la isla Fernando de Noronha y contemplan playas de arena blanca, aguas cristalinas y la gran diversidad de su fauna. Y aunque el turismo es el gran motor económico de este enclave, los lugareños solo reciben una mínima parte de los beneficios y muchos se ven sin otra opción que vivir en tiendas de campaña, sin servicios básicos y afrontando un costo de vida inaccesible para sus bajos salarios por jornadas de trabajo extenuantes. La corresponsal de RT, Michelle de Melo, se sumerge en la realidad de la isla y más allá de los hoteles, descubre la profunda tristeza que sienten sus residentes tras su orgullo por la exuberante naturaleza de su tierra.
Estamos en el Marco Cero, el punto de partida de todas las distancias del estado Pernambuco. De aquí estamos a 545 kilómetros de nuestro destino final. Y nuestro destino final es Fernando de Noronha, el mayor archipiélago brasileño conformado por 21 islotes. Es considerado un distrito del estado de Pernambuco y según el último censo tiene una población de cerca de 3.100 personas y hay entre 5 y 6.000 personas que vienen a trabajar aquí. Quem nasce em Fernando de Noronha, o que é? Aí eu falo privilegiado, né? Então, quando você me pergunta assim, qual é a minha relação com a ilha, é de sempre querer devolver para a ilha esse privilégio que eu tive de aqui poder estar. Aquí también se encuentra el Parque Nacional Marino, que alberga 2 áreas de preservación ambiental. Es un santuario para varias especies como delfines, tortugas y corales. El área del parque es controlada por el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad, un organismo vinculado al gobierno federal. Aquí, el ingreso diario de personas es limitado y se cobra una tasa de cerca de $36 para brasileños y $72 para extranjeros. La administración de la isla limita las visitas a un máximo de 11.000 personas por mes. Marco Aurélio, conocido como Maguinho, nació aquí y es encargado del instituto. Casi un mago conocedor de la isla. São mais de 300 unidades de conservação. Aqui em Noronha o nosso desafio é muito grande, porque aqui a gente não se preocupa só com o ambiental. A gente vê também a questão socioeconômica da única comunidade insular oceânica do Brasil. É uma comunidade que tem traços de comunidades tradicionais. É uma comunidade que a gente precisa compreender os seus costumes, precisa compreender toda a sua maneira de viver. Y dentro del área de protección del instituto está la Bahía del Sancho, reconocida 6 veces como la mejor playa del mundo. La entrada es limitada porque el acceso se da a través de una grieta y una roca. A pesar del camino estrecho, puedo asegurarles que vale mucho la pena. La playa tiene un agua tibia cristalina, arena blanca y para donde mires verás algún animalito, un árbol, una planta distinta, en fin, una naturaleza que te abraza. Pude bucear y por primera vez en mi vida nadar con tiburones. Sí, tiburones, además de arrayas, tortugas y una diversidad de peces. Llegamos en uno de los extremos del archipiélago de Fernando de Noronha, en donde está el encuentro del llamado Mar de Dentro, que comporta 11 playas, y el Mar de Fuera, que comporta otras 4 playas que son especiales para surfear, porque el oleaje es mucho mayor en este lado de la isla. Aquí podemos ver precisamente el encuentro de estos 2 lados y ver toda una extremidad de esta isla, que es la más grande del archipiélago y la única que es habitada. Camila vive en Noronha desde que tenía 15 años y ahora trabaja como guía para mostrar cada rincón de la isla a los turistas. Camila, a gente está chegando aqui num outro ponto, que é um mirante aqui da ilha. Exatamente. Aqui a gente está voltado para o Mar de Fora. Aqui a gente está bem em cima do buraco da Raquel. E aqui a gente consegue avistar essa formação dessas rochas pretas, são rochas vulcânicas. A ilha é de formação vulcânica. A maior parte da montanha, né, que foi gerada do vulcanismo, está submersa, então está abaixo da linha do mar. Então a gente tem 74 quilômetros de largura, 4.000 metros de profundidade. E a ilha é a pontinha do que sobrou acima da linha do mar, a ponta do iceberg, né? Seguimos el paseo y a pocos kilómetros de nuestra última parada ya nos enfrentamos los contrastes del coste de vida comparando Noronha con otras partes del país. Hoje o litro está a 9,49, que é o dobro do que a gente encontra no continente. Praticamente, é uma média de sempre tá mais ou menos o dobro do que está lá. Y no es solo el combustible, el agua, un bien tan fundamental, también cuesta caro en Noronha.
Hoy cerca del 70% de la demanda de la isla es atendida por una planta desalinizadora que purifica el agua del mar. Quienes prefieren consumir agua mineral embotellada encuentran un precio 5 veces más alto. Las mercancías en general cuestan el doble que en otras partes del estado de Pernambuco. La principal causa es el transporte, que debe ser marítimo o aéreo. Camila observa que los precios elevados han generado um cambio em el turismo que recebe a isla. Já é mais visível nas pousadas mais luxuosas, né? E tem agora um público voltado mais para esse perfil também, que acaba um pouco engolindo ali as pessoas que já não tem tanto essa, como eu posso dizer, essa potência, né, de investimento, de tudo. Então o morador ele acaba sendo um pouco sufocado por essa nova logística na ilha. São pessoas, a maioria das vezes estão de fora, tem uma condição muito melhor de investir, de trabalhar, e acaba tanto que muitas pessoas acabam optando por sair da ilha. Mientras crece el turismo de lujo, la situación en Noronha se vuelve más dura para los nativos. Por ejemplo, en el 2004 cerró la única maternidad de la isla y desde entonces nadie puede dar a luz en Fernando de Noronha. Hoje em dia você pode nascer, aqui não pode nascer por causa não tem a maternidade, esse apoio, essa logística aqui. Então com 7 meses a gente sai da ilha, tem um bebê fora, tenho 2 filhos e foi ficando, eles são noronhenses porque eles são registrados aqui, né? Nascem lá, a gente registra aqui e aí tem essas 2 sementinhas na ilha. Sigo el viaje y me encuentro con Rogaciano, quien es parte de una generación que todavía podía nacer y vivir en un Fernando de Noronha muy distinto a lo que se conoce en la actualidad. A ilha começou a viver do turismo a partir dos anos 90. E, naturalmente, os moradores, aos poucos, começaram a transformar suas pousadas, suas casas em pousadas. E assim foi com minha família, assim foi com minha avó, assim foi com meus tios e minha mãe. Até 2010, 2015, eu arrisco dizer que você tinha aquele público que vinha literalmente curtir a ilha em si, a essência da ilha, a natureza, sabe? E agora você tem esse público que quer mais saber de foto, de selfie, eles estão curtindo momentos mais animal, eles param literalmente para contemplar. E é isso. El hecho de ser un destino casi inhabitado atrae turistas de distintas partes de Brasil y del mundo que están dispuestos a pagar por su exclusividad. En las posadas de alto nivel es posible quedarse en habitaciones con vista exclusiva a diversos puntos turísticos de la isla, bañarse en jacuzzis, piscinas, tener acceso a gimnasio, sauna y platos especiales. El precio diario de un bungalow en algunas de estas posadas de lujo puede ascender hasta unos $3,000 por un espacio de 75 metros cuadrados. Esta, por ejemplo, fue una de las primeras posadas abiertas en Noronha en 1990. Hoy es casi una parada obligatoria para los que visitan el archipiélago. Allí el festival gastronómico se celebra todos los miércoles y sábados. Cuesta $50 el ingreso para disfrutar de una diversidad de platos y alimentos que no se encuentra en cualquier lugar de la isla. Não, essa é a 15ª vez que eu venho para Noronha. De novo, eu já passei 5 aniversários aqui e digo que foram os melhores aniversários da minha vida. Inclusive teve um que eu passei o dia mesmo, né? Passei no barco, fui pro Sancho e tal. E foi incrível, eu acho que a vibe é diferente, meu ano foi diferente, a energia foi diferente e assim, sempre que eu posso, eu venho. Mas hoje os lugares legais, bacanas, você come bem, não são lugares tão baratos. Aquí las habitaciones van desde $1,000 hasta $2,500 la noche. Durante Año Nuevo, que es considerada la temporada alta, la posada está abierta solo para invitados especiales, como artistas del mundo de la música, actores y actrices de telenovelas y políticos. La posada también asegura paseos exclusivos en barco y por paisajes únicos.
E aqui a gente fala que é uma máquina de fazer sonho. Então a gente está fazendo sonho. Então a gente tem que trabalhar por sonho. A gente não pode deixar ser triste. Todas estas comodidades ofrecen la experiencia de una isla donde hay abundancia de todo y donde la naturaleza es solo parte del paisaje. Essa pousada aqui foi feita em 6 meses. Então foi um mérito para ele que ninguém acreditou que ele ia fazer a pousada de 6 meses. Porque o terreno que o governador deu para ele era isso aqui tudo, porque ninguém queria na época morar em Fernando de Noronha. Então, quem veio morar aqui tinha um privilégio de ganhar um terreno. E o governador dava o terreno. Pero no todos han tenido la suerte de crear un negocio rentable como José María. Rogaciano es la tercera generación de su familia en la isla. Hoy, él y su familia viven en yurtis, algo similar a tiendas de campaña, pero nunca han podido edificar su propia casa debido a los altos costos de la construcción civil. E como a especulação imobiliária é muito alta, então você tem uma mão de obra muito cara, material de construção é muito caro na ilha, porque vem tudo de fora. Ou seja, a vida de quem é nativo agora acabou sendo condicionada pelas pessoas que vêm de fora y que están dispuestas a investir en turismo. Las tierras pertenecen al Estado. La administración de la isla da un permiso a los residentes para que puedan vivir y construir, pero no pueden vender esos terrenos. Los empresarios hacen contratos con estos nativos para poder construir sus posadas cuando no logran tener el permiso directo de la administración. Según Rogaciano, así como otros nativos propietarios de terrenos, los grandes inversores tratan de convencerles de firmar contratos y arrendarles la tierra. O assédio do empresário de fora que está chegando na ilha e quer ter algo, quer ter uma pousada, quer ter um restaurante. Então ele procura aquele nativo que tem um espaço que ele deduziu que é uma área bem localizada. Independente das condições de vida desse nativo, ele vai estar sendo assediado para se tornar sócio e ceder o espaço para ele construir. Independente se o nativo vai se dar bem ou não na negociação, já que o terreno não pode ser vendido. Este auge del negocio turístico en Noronha también se nota en su único puerto, con barcos día y noche ingresando con más y más productos. Para Orlando, el pescador más antiguo de la isla y uno de los fundadores de la Asociación de Pescadores de Noronha, todo cambió después que este pedazo de tierra pasó a llamar la atención del gran capital. Eu não quero nem falar com a senhora que a gente chora o tempo de toda coisa boa e hoje a gente só tem problema. As pessoas não respeitam, ninguém ama mais ninguém, ninguém respeita ninguém. É difícil, está muito difícil sair. Não dá para entender por que aconteceu as pessoas. Viraram tudo, compraram tudo, levaram tudo. Não tem mais como eram as pessoas, ninguém respeita mais ninguém. Onde tiver dinheiro, manda. E não tem espaço não, porque é a ilha, porque qualquer um teve dinheiro, compra, manda e acabou-se. Fica com essas conversas de história bonita que não tem nada, nada, só papo. Se está com dinheiro, faz e acabou-se, está feito. Hoy el Capitán Trueno, como lo llaman, lucha para mantener el derecho a la sede de su asociación. Por su posición privilegiada, muy cercana al puerto, empresarios intentan arrebatarle el espacio. A cabeça dele, aqui não tem associação para cuidar, botar para pescar e tal. O pessoal está com a cabeça. E outra coisa, esse espaço aqui, quer outro espaço para fazer aquilo ali. Então o pessoal hoje só quer espaço. Los residentes fundaron la Asociación Popular Noronhense para representar las demandas de quienes hacen vida en la isla. Alexandre Lenneman es el presidente de esta organización y denuncia las irregularidades en la distribución de terrenos. Então nós temos novas zonas de urbanização. Só que quando a gente fala novas zonas de urbanização, não teve projetos urbanísticos. Então nós não tivemos uma construção de rede de esgoto, nós não tivemos uma
construção de rede de água, nós não tivemos a parte de elétrica feita. Los pobladores tienen muchas preguntas. ¿Por qué las posadas se pueden construir en zonas de preservación permanente, mientras que los pobladores se quedan con áreas pantanosas donde es inviable levantar una edificación? ¿Por qué no hay subsidios para los alimentos? ¿A dónde es dirigido todo el dinero que ingresa en la isla a través del turismo? Mas eu faço uma brincadeira que é uma joia grandiosa, que em vez de lapidarem essa joia e ela ficar exposta para o mundo o resto da vida, eles estão quebrando ela inteira. Hoje nós operamos com 8 a 10 mil pessoas em Fernando de Noronha, mas a infraestrutura continua de 3, 4 mil pessoas. Então, lógico, a parte de energia sofre, a parte hidráulica sofre, a parte de sanitária, ela explode, literalmente. Frente al éxodo de lugareños y el incremento vertiginoso del turismo en la isla en la última década, gran parte de la mano de obra viene de otros estados del noreste brasileño. Janaína es natural de Ceará, pero vive y trabaja en la isla desde el 2021. Ella me cuenta que también vino persiguiendo un sueño que no se concretó. E a minha experiência logo de início não foi muito boa. Eu trabalhava das 4 da madrugada até por volta de 11 horas da manhã, que era o café da manhã. Depois eu emendava com o almoço e depois do almoço eu ainda colocava o chá da tarde, que era de segunda, quarta e sexta. Era das 5 da tarde até as 6h30. Depois eu ficava na recepção da própria pousada. Então eu acabava trabalhando aí na faixa de umas 20 horas por dia. Aqui em Fernando de Noronha a gente infelizmente ainda tem a prevalência ainda da escravidão, né? Porque tem pessoas que trabalham aqui, cargas exorbitantes de horário. La media salarial para quienes trabajan como prestadores de servicio en empresas de turismo es de $300. Como el sueldo no es suficiente para pagar alquiler, alimentarse y transitar por la isla, la mayoría de los empleadores ofrece albergue a los empleados con alimentación incluida. Pero la calidad, según Janaína, es muy variable. Muitas empresas aqui não têm a responsabilidade de fazer com que o trabalhador tenha o mínimo, né, que é necessário para uma pessoa, né, viver em condições realmente que dê para você sobreviver bem aqui em Noronha, porque tem pessoas que não se alimentam bem, que não têm uma proteína, por exemplo, para comer, como a gente mesmo nessa pousada que eu trabalhava, né? A pesar de tener condiciones de trabajo relativamente buenas, Janaína vive en alojamientos hechos de contenedores de cerca de 12 metros cuadrados que albergan de 2 a 3 personas. En esta villa no hay alcantarillado, electricidad y la señal de teléfono se pierde cada vez que en la isla llueve. A gente vê que o dinheiro que é arrecadado aqui, ele não é revertido 100%, eu acho que nem 70%, para de fato a ilha de Fernando de Noronha, porque as estradas são muito ruins de você caminhar. Eu acho que é negligência, né? Eu acho que é negligência do poder público. Ante los relatos que encontramos, fuimos a dialogar con la administradora de la isla. Talita Figueroa es la primera mujer en ocupar el puesto. Nuestra primera pregunta es sobre la aplicación de la tasa de preservación ambiental, un valor diario de cerca de $20 que cualquier visitante debe pagar para permanecer en Noronha. Según los datos divulgados, el gobierno local recaudó casi $10 millones en el 2021. Todo o capital que entra pela taxa de preservação ambiental, ele fica para a ilha e ele é direcionado. A gente tem um plano de ação, que é o Avança Noronha, que são algumas obras de infraestrutura, algumas obras em área do centro histórico, para que a gente possa, de fato, continuar revertendo essa taxa de preservação para o desenvolvimento da ilha. Sin embargo, el Consejo Distrital, organismo electo por los nativos, denuncia que cerca del 80% del valor recaudado es destinado a pagar la empresa privada contratada para realizar la recogida de basura en la isla.
Parte da comunidade entende de que a Noronha avançou em determinado momento, mas precisava de um ordenamento para esse avanço, né? A gente precisa entender que para desenvolver, mas a gente precisa ter o cuidado e a cautela para tratar de não somente ser a ilha, mas ser uma área de preservação ambiental, ser o nosso paraíso. A pesar del proyecto de restauración del centro histórico, a pocos metros del Palacio de Gobierno está la capilla central de la isla, un punto de devoción y de referencia en el distrito que hoy está completamente abandonado, a ponto de ter tablas sueltas em lugar de puertas. A gente não está a passos largos de resolver algumas problemáticas da ilha. Talvez seja essa, eu não quero chamar de medo das pessoas que estão gerindo, que estão nas gestões, mas esse medo, vamos dizer assim, de tomar uma atitude que possa causar algo maior, e isso acaba abalando, porque demora muito algumas ações básicas. Tipo quais? Saneamento básico, distribuição de lotes e terrenos para as pessoas com necessidade, ações como água potável, ações como alimentação para pessoas carentes da ilha, ações como aproveitar o barco de carga que vem para buscar o lixo, para que ele traga alguma coisa como água potável para uma venda, sabe, mais baixa para pessoas com baixa renda. Para Rogaciano, más allá de miedo de tomar decisiones, hay intereses políticos y económicos que llevan a la falta de atención a los nativos. Ao meu ver, a comunidade, desde a época da anexação, a comunidade vem sofrendo um abandono muito grande, onde só os interesses dos grandes empresários é que é ouvido. E a comunidade é deixada de escanteio. Eu estou falando da casa dos moradores, onde a água não chega, e ele solicita e ele fica 15, 20 dias numa lista aguardando essa água chegar. Em contrapartida, ele olha para o lado e ele vê o carro-pipa abastecendo a pousada de 2 andares que tem ao lado dele. Todo ello mientras se debate en los pasillos del poder público la revisión de las zonas de preservación ambiental permanente para ampliar el área de ocupación. Para los ambientalistas, esto puede representar una amenaza a las especies. Ya se identifica el blanqueamiento de corales en la isla, lo que representa un desequilibrio fatal para el ecosistema marino. Además, hay alertas del Instituto de Biodiversidad en relación al cambio de hábitos de animales salvajes debido a la acción humana, algo que también pone en riesgo a estas especies. Por eso incentivan un turismo ecológico que no sea invasivo con la naturaleza. O que a gente quer deixar como legado, né, como compreensão para esses jovens principalmente, é de que há uma necessidade de que eles assumam a sua responsabilidade dentro desse projeto importantíssimo de defesa, de manutenção, de cuidado desse pequeno pedaço de terra no meio do oceano. Fernando de Noronha es este pedacito de tierra que tardó millones de años para emerger de una mezcla de lava volcánica y agua del mar. Un hábitat único de especies que luego de ser descubierto pasó a ser codiciado por muchos. En el pulso por el derecho a vivir en la isla, ¿cuál será su destino? ¿Un paraíso para los ricos o una pesadilla para los lugareños? ¿Encerrados por expresarnos en libertad? ¿Silenciados por decir la verdad? ¿Censurados por criticar a los poderosos? ¿Sentenciados por destapar lo oculto? No. Seguimos críticos con los guiones establecidos, denunciantes de las injusticias silenciadas. Seguimos libres. Mirko Casales se está preparando para el siguiente episodio de Ahí les va. ¿Qué pasa por su cabeza? Visto. Miércoles. Como siempre. Miércoles. No va a ser interés a nadie. Perdió su momento. Escúchame.
Tranquila, si no te tranquilizas no puedo hablar. Tranquilízate, por favor, porque ya lo probamos. ¿Los subtítulos? Siempre. Ahí les va. Claro. Bienvenidos. ¿Qué están ahí? Ahí les va. ¿Cómo no se encuentra? Búscalos bien. Bienvenidos. Ahí les va. ¿Quién tiene una idea para el próximo programa? ¿Ah? Recorremos ciudades. Cruzamos países. Atravesamos continentes. E incluso superamos usos horarios. Estamos donde están las noticias. Para nosotros no existen límites. Porque las noticias no tienen fronteras. Este es nuestro canal RT en español y lo que hacemos frente a las cámaras. Y este, nuestro canal en Telegram Reporteros y lo que sucede detrás de las cámaras. ¿Pescaste algo? Que murió a Casiumañé por el sistema de gobierno colonial, sí. Unos 7.000 colonos españoles tenían en Guinea unos privilegios impensables en la dictadura franquista. Tutelaban a la población negra como menores de edad, salvo una élite de emancipados. Acacio y mi padre solían sentarse aquí fuera, solían hablar de sus fincas, pero también charlaban sobre la necesidad de independencia. Lo capturaron por temas independentistas y en el trasiego de calabozos y tal parece que se les fue la mano y lo mataron. Lo mataron. Es que mataron a mucha gente. El que investiga el crimen es mi padre. Pero lo único que consiguió fue que les quitasen el puesto. No sé qué harán, pero les exijo que me entreguen el cadáver de mi padre. Trabajamos día y noche, sin cesar. Viajamos por todo el mundo y nunca nos detenemos. Para mostrarles todo, para contarles todo. Rompiendo fronteras, traemos noticias para ustedes. Hola, bienvenidos a RT. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Comenzamos a revisar titulares. Moscú alerta que la Unión Europea se involucra más en el conflicto ucraniano, lo que podría llevar a una nueva escalada. Países del bloque comunitario aumentan su participación en la producción de drones con los que Kiev ataca el territorio ruso. Trump asegura que está abriendo el estrecho de Hormuz permanentemente. Eso sí, la Casa Blanca contradice al presidente y asegura que el bloqueo continúa. La guerra tiene un alto costo político para el republicano. Una congresista llama a destituir al secretario de Guerra por el asesinato de civiles. En Perú, cuando falta poco para terminar el conteo de votos, continúa la disputa por el segundo lugar para el balotaje. El izquierdista Roberto Sánchez, superó al ultraconservador Rafael López Aliaga, que a su vez denuncia fraude. Colombia tiende su mano a Cuba en medio del bloqueo de Estados Unidos. La Habana recibió un vuelo procedente de Bogotá con asistencia humanitaria. Bienvenidos.
Tras las negociaciones con el líder del régimen de Kiev en Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó su interés en desarrollar la producción conjunta de drones. Sucede pese a las advertencias de Moscú de que semejantes acciones provocan una fuerte escalada en la situación político-militar en todo el continente europeo. En la misma jornada, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un informe sobre la participación de los países europeos en la fabricación de vehículos aéreos no tripulados que Kiev utiliza para atacar a civiles. Betsabe Sumaya nos informa. Le tengo datos de lo que ha sido el apoyo por parte de algunos países europeos a Ucrania. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de la Defensa de Rusia? Los líderes de varios países europeos han decidido aumentar la producción y el suministro de drones a Ucrania. Consideramos esta decisión como una medida deliberada que conducirá a una escalada drástica. Eso es lo que dice desde Rusia, pero también tenemos datos, y le voy a mostrar en un mapa exactamente cuáles son los países donde se está concentrando esta información y qué es lo que están haciendo. Lo dividimos en dos. En amarillo, sucursales de empresas ucranianas; en rosa, fabricantes extranjeros de componentes. Por citar algunos países, tenemos Turquía, Lituania y algunos más. Pero aquí nos centramos en Madrid, sí, en España. Y justo en este municipio de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Muy sencillo, le platico. Ahí se fabrican receptores de señales de radionavegación espacial. Vaya información. ¿A qué nos lleva esto? Pues obviamente desde Rusia empiezan a ver la situación con ojos diferentes, y así lo dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien asegura la publicación de sitios de producción de drones y otros equipos militares en Europa es un registro de posibles, escuche, objetivos militares para las Fuerzas Armadas de Rusia. Esto podría escalar a niveles muy diferentes a de los cuales se ha estado hablando. Pero ¿qué pasa con Zelensky? Mientras él va y dice que ya no tiene armamento y sigue llorando y estirando la mano para que lo sigan apoyando, bueno, pues hay quien sí lo apoya. Y aquí tenemos el caso de Alemania, quien le ha dicho: vamos a financiar un gran lote de misiles Patriot para Zelensky. De hecho, el Ministerio de la Defensa alemán dijo que va a financiar también el suministro de varios cientos de misiles a Ucrania. Y no solamente Alemania, a la lista se suman otras naciones. Le voy a dar el ejemplo claro de lo que está haciendo Reino Unido. Le van a dar 120,000 drones para Ucrania. Es la mayor ayuda de este tipo desde que inició el conflicto. Imagínese. Otros países dicen: bueno, yo no tengo ni dinero ni tampoco puedo mandar más misiles, pero tengo tácticas y estrategias. Y así lo ha dicho Noruega. Ucrania, con la ayuda de Noruega, está preparando ataques terroristas contra buques rusos en los mares del norte. Vaya situación. Ante este panorama, Rusia responde y con datos específicos, investigaciones, lo dice así el Servicio de Inteligencia del Exterior de Rusia. En la Unión Europea ya se discute en secreto la posibilidad de desarrollar armas nucleares. Me detengo, lo ponemos en amarillo y lo resaltamos, porque estamos hablando de algo que podría escalar aún más la situación. También desde Rusia, pues aseguran que lejos de poder llegar, ¿no?, a las bases de la paz en este conflicto, pues esto parece que no tiene un fin pronto. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dice: los países de la Unión Europea se oponen a un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Por qué? Porque le han invertido muchísimo, y no nada más desde que empezó la operación militar especial. Recuerde que hay datos específicos que hablan que esto viene de mucho tiempo atrás. La situación cada vez es más compleja. El ministro del Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho: los estadounidenses fomentan activamente los procesos de la militarización de Europa, adoptando, eso sí, una postura que les permite eludir responsabilidades, es decir, no ensuciarse. ¿Y esto a qué viene? Bueno, porque J.D. Vance ha dicho: a ver, momento, nosotros no estamos mandando armamento a Ucrania, nosotros no estamos comprando cosas para ellos, no, pero le dijimos a Europa que si quiere comprar armas, puede hacerlo. Pero Estados Unidos ya no compra armas ni las envía a Ucrania. Y, por supuesto, se lavan las manos. Así el panorama, y nosotros seguimos con lupa cada una de las actividades y, por supuesto, también las declaraciones.
El periodista y director del canal antiimperialistas.com, Chema Sánchez, sostiene que Europa desempeña un papel secundario en el conflicto ucraniano, ya que solo cumple órdenes de Washington. Todo el proceso de construcción de esta Europa concentrada en una industria militar de guerra ha sido además condicionada por la agenda aceptada y cumplida de Estados Unidos, tal como lo definía, recordemos, la Rand Corporation en su informe y posteriores, e incluso Estados Unidos en su estrategia de seguridad en estos 2 últimos años, en la que ubica la posición secundaria de Europa como un cipayo del imperialismo lanzado a la guerra como proxy suicida. Entonces el protectorado Europa fue primero asfixiado energéticamente con la prohibición del gas ruso, incluso con el bombardeo de los Nord Stream, y luego está siendo asfixiado en una vuelta de tuerca más con los otros frentes de guerra en Irán y en la cooptación del petróleo en Venezuela, de modo que los precios, los recursos de energía se ven pirateados, regurgitados en el mercado de forma monopolista prácticamente por los lobbies y empresas que sirven a los intereses de Estados Unidos, y con esta desenergización y precios elevados de energía lo que se produce es una falta de competitividad, un bloqueo de las industrias civiles, mientras que la de la guerra se les facilita, se les da demanda, se provoca, se fomenta en Estados Unidos dándole a Europa un rol y se les da el problema y la salida al mismo tiempo de proveedor y probablemente esté dispuesto a empujarla de proveedor y de activo a la guerra en todo frente en este hemisferio, no solo en Rusia, sino en el resto de frentes del imperio, que en su decadencia intenta empujar al mismo a todos en este hemisferio, puesto que Europa ya no tiene objetivos, solo tiene mandatos y órdenes a cumplir. Están ubicando a Ucrania como motor de confrontación de guerra directa, pero el motor, la plana mayor de esta guerra, van a querer colocarla de nuevo en Alemania. Alemania, una vez más, va a ser el piloto de una guerra abierta global en Europa, lo que demuestra la nula memoria histórica de sus dirigentes. Donald Trump informó que abre el estrecho de Hormuz a petición de China. Sin embargo, una publicación posterior de la Casa Blanca contradice al presidente y señala que el bloqueo naval de esta vía marítima por Estados Unidos continúa. En paralelo, en el Congreso norteamericano fracasó el 4º intento de detener las hostilidades en contra de Irán. Por otro lado, una congresista anunció que presentó cargos formales para un juicio político contra el secretario de Guerra en relación con el conflicto. Nicolás Sánchez Sodónova nos cuenta más. Desde la Casa Blanca aseguran que continúan las conversaciones con Irán y que un acuerdo entre Washington y Teherán podría estar muy cercano. En este sentido, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que no se espera tener que ampliar esa tregua inicial, ya que las posiciones se están acercando. Eso sí, recalcó que deben cumplirse las condiciones del presidente estadounidense Donald Trump. La escuchamos. Esta mañana he visto algunas noticias erróneas, que afirmaban que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto en este momento. Seguimos muy comprometidos con estas negociaciones. Esta semana han podido escuchar al vicepresidente y al presidente decir que las conversaciones son productivas y que siguen en marcha. Nos sentimos optimistas respecto a las perspectivas de llegar a un acuerdo. El presidente lo mencionó ayer en su entrevista. Además, Karoline Leavitt agradeció la mediación de Pakistán y aseguró que si se lleva a cabo una segunda ronda de negociaciones cara a cara, lo normal sería que volvieran a producirse en la capital de ese país, en Islamabad. La secretaria de prensa añadió que el bloqueo estadounidense afecta a todos los buques entrando y saliendo de todos los puertos de Irán. Los que vayan a otros países, dijo, no están afectados por el bloqueo porque no benefician a la economía iraní. Por su parte, el secretario del Tesoro, que estaba en esa misma rueda de prensa, Scott Bessent, quiso recalcar que se podrían ampliar las sanciones contra Irán y también las llamadas sanciones secundarias, es decir, sobre aquellos países que estén haciendo negocios con Irán. Bessent también pidió a las petroleras estadounidenses que en cuanto se reabra el estrecho de Hormuz y vuelva a fluir el petróleo, pues que los precios deberían bajar rápidamente. En este sentido, aseguró que la extracción podría comenzar una semana después de reabrirse el estrecho de Hormuz. Le escuchamos.
Me he reunido con muchos de mis homólogos de Oriente Medio, ministros de finanzas, y todos coinciden en que una vez abierto el estrecho podremos empezar a bombear petróleo durante la primera semana. Por otro lado, hay que destacar que legisladores demócratas han introducido artículos de juicio político, es decir, de impeachment, contra el secretario de Guerra Pete Hegseth. Concretamente, le acusan de iniciar una guerra no autorizada contra Irán y también de puesta en peligro imprudente de miembros del servicio de Estados Unidos, también de violaciones del derecho de los conflictos armados y ataques contra civiles, de negligencia y manejo imprudente de información militar sensible, también de obstrucción de la supervisión del Congreso y también de abuso de poder y politización de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por último, también aseguran que su conducta pues desacredita a Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas. En este sentido, la presión ha ido aún más allá cuando la congresista demócrata Yasmin Ansari pues anunció que presentó artículos de impeachment contra Pete Hegseth por violar su juramento, poner en peligro a las Fuerzas Armadas estadounidenses y cometer crímenes de guerra, incluidos, aseguraba, contra civiles y sobre todo poniendo el foco en esa escuela de niñas en Minab, en Irán. Solo el Congreso puede declarar la guerra y añadía que sus acciones exigen su destitución inmediata. Por lo tanto, presiona ahí contra Pete Hegseth a nivel interno. Precisamente en el Senado de Estados Unidos, pues bien, se rechazó una resolución que habría bloqueado cualquier nuevo ataque estadounidense contra Irán sin la aprobación del Congreso. La iniciativa fue rechazada por 52 senadores y respaldada por otros 47. Por lo tanto, el Senado de momento no podrá bloquear o no podrá contribuir a que el Congreso bloquee ninguna acción que muchos consideran unilateral por parte del presidente Donald Trump en Irán. Mientras se espera la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el comandante del ejército de Pakistán llegó a Teherán. Fuentes iraníes señalan que el representante de Islamabad abordará el desarrollo de las conversaciones con Washington. El canciller iraní agradeció el apoyo en este diálogo. Uno de los temas principales en la solución de la crisis en Oriente Medio es la regulación del estrecho de Hormuz. Alex Piñón ha analizado la situación en esta y otras vías marítimas. Estados Unidos intenta mecer la cuna de alguna forma del comercio internacional y parece que este bloqueo naval a Irán busca tener otro tipo de ventajas, en concreto sobre China. Por esta vía está el estrecho de Hormuz, circula la quinta parte de todo el petróleo mundial y hay que decirlo que es una de las rutas energéticas críticas importantes. Ahora, Trump dice que lo está reabriendo permanentemente y que esto no se va a repetir. El secretario del Tesoro estadounidense advirtió antes a Pekín que se quedaría pronto sin petróleo iraní, pero no nos olvidemos que el gigante asiático se ha preparado muy bien para una crisis energética, incluso ha echado mano de sus reservas. Bueno, tenemos otro caso que es el del Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y bueno, Estados Unidos lo considera fundamental para su seguridad y comercio. Acusó incluso sin pruebas la influencia china y dijo, lo recuperaremos en su momento. ¿Qué pasó después? Bueno, la justicia panameña canceló un contrato de 30 años con una empresa de Hong Kong y dijeron que pues este contrato era inconstitucional, que dudaban incluso de los beneficios para Panamá. Trump exigió también que sus barcos cruzaran por ahí, por esta vía, con ventajas económicas, o sea, con descuentos. Y otros que no han estado tanto en la agenda mediática, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, es el estrecho de Malaca, de unos 3 kilómetros y que conecta el Océano Índico con el Pacífico. Un porcentaje importante del petróleo que circula por ahí tiene como destino China, además de un 25% del comercio marítimo mundial.
Bueno, recientemente Indonesia, que es uno de los que controla precisamente todo el tránsito por acá, firmó un acuerdo de defensa con Estados Unidos que podría tener efectos en esta vía, sí, aumentando la influencia de Estados Unidos. Y vamos a cerrar con el estrecho de Gibraltar. Algunos lo consideran el análogo del Hormuz, pero en Occidente, por la cantidad también de actores que controlan y todas las cuestiones ríspidas. Pero vamos al detalle. Es la conexión principal entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. La puerta, hay que decirlo también, para el comercio en Europa. Y claro, no nos olvidemos que este tratado post-Brexit firmado entre España, la Unión Europea y Reino Unido le da la soberanía a este último, que a su vez controla la base militar en este territorio. Una base que podría ser usada por Estados Unidos, pese a que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, decía en su momento que España no iba a participar en la guerra contra Irán. Bueno, como vemos, este bloqueo contra la nación persa supondría otras ventajas para Estados Unidos, que busca aprovecharse de las vulnerabilidades geográficas de quienes considera sus amenazas estratégicas. Los medios occidentales indican que líderes europeos trabajan en un plan alternativo de seguridad ante una posible retirada de Estados Unidos de la OTAN. Antes, Donald Trump criticó a sus aliados por no apoyarlo en la guerra contra Irán y no descartó abandonar la alianza transatlántica. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea destaca la necesidad de fortalecer la inversión y producción militar tras reunirse con el general estadounidense de más alto rango en Europa. Francisco Guaita nos cuenta más. Las aguas están revueltas dentro de la OTAN, la organización militar noratlántica encabezada por Estados Unidos. Recientemente, The Wall Street Journal, el periódico estadounidense, informaba que los países europeos están preparando discretamente un plan alternativo ante la posibilidad de que Donald Trump se retire de la organización o retire parte de sus tropas. En ese sentido, la idea es convertirse en un líder de la OTAN por parte de los países europeos, es decir, hacer una OTAN europea para que el viejo continente pueda seguir defendiéndose, dicen. En ese sentido, recordemos que días atrás Donald Trump ya habló de que está considerando realmente la posibilidad de retirar a su país de la organización noratlántica. En concreto, cree que la guerra de Irán fue una prueba para los países aliados y fallaron al pueblo estadounidense, dice ese pueblo que está pagando con sus impuestos la defensa de los países europeos. En ese sentido, lo que está claro y lo que ha demostrado la guerra en Oriente Medio es un cambio de posición y perspectiva, porque muchos países europeos han dado la espalda a Estados Unidos. Por un lado, han dado la espalda en sus bases militares que están en Europa y también en el espacio aéreo de países como Francia, Italia, España o Austria. Alemania dijo que esta no era su guerra y también ante la propuesta de Donald Trump de que le ayudaran a desbloquear el estrecho de Hormuz, Francia, Reino Unido y Finlandia también rechazaron esta posibilidad. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta tensión que se vive entre Washington y los países aliados de Europa? A corto plazo, el origen, dice Donald Trump, viene por la crisis territorial de Groenlandia. Estados Unidos en enero dijo que quería realmente controlar el territorio de Groenlandia, un territorio que forma parte de Dinamarca, que es aliado de la OTAN. Una tensión sin precedentes dentro de la organización y Donald Trump dice que ahí están las raíces. De ahí que desde Moscú hablen que supuestamente los países europeos están pagando a Estados Unidos para que les proteja y sin embargo a día de hoy la amenaza que representa Estados Unidos con Groenlandia, por ejemplo, es evidente. Hace menos de un año, tanto Estados Unidos como los países de la OTAN apostaron por aumentar su gasto militar dentro de la organización como un hecho sin precedentes. Y ahora, en estos momentos, después de la crisis territorial de Groenlandia y la guerra en Oriente Medio, es un interrogante el futuro de la mayor organización militar que hay en el mundo.
En Perú ya están contabilizadas más del 90% de las actas en las elecciones presidenciales. La candidata del Partido Conservador o Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera con un 17% de los votos. El representante del movimiento de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asciende al segundo lugar con un 12%. El líder ultraderechista de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pasó al tercer puesto con casi el mismo porcentaje. En este contexto, López Aliaga califica los comicios como fraudulentos y solicita al Jurado Nacional de Elecciones suspender la proclamación del segundo y tercer lugar. Se reporta que el candidato fue denunciado penalmente por perturbación electoral y del orden público tras convocar a una manifestación frente a la sede de la JNE. A su vez, Keiko Fujimori destaca que los políticos deben mantener estabilidad y no contribuir al caos. Por su parte, el fiscal general de Perú dijo que no observa indicios de fraude electoral. Anteriormente, la Junta Nacional de Justicia impulsó una investigación contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, y otros funcionarios del ente. La Unión de Gremios Empresariales solicita la destitución de Corvetto, acusándolo de comprometer la integridad del proceso electoral. El dirigente político Gustavo Espinosa sostiene que el discurso de la derecha está fracasando ante una parte considerable de la población que busca un camino alternativo para el país. Finalmente van a pasar a la segunda vuelta dos candidatos con votaciones muy exiguas. Seguramente Keiko Fujimori con alrededor del 16% y Roberto Sánchez con un 12% y un poco más, que van a representar dos tendencias de fuerzas dispersas. Hay una fuerza muy grande, un movimiento popular muy organizado y consciente, de gente que busca un camino distinto, diferente al camino que viene ofreciendo desde hace décadas la clase dominante. Por eso es que está fracasando el discurso de la derecha y por eso es que la votación de los candidatos presidenciales es exigua. Llegó a Cuba la ayuda humanitaria de Colombia que busca aliviar la crisis producto del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. El gobierno del país sudamericano junto con organizaciones sociales enviaron un cargamento con insumos médicos y alimentos. La senadora Gloria Flores acompañó la entrega y destacó que la acción refuerza la solidaridad de América Latina con el pueblo cubano. Este vuelo va a ser fundamental para seguir tejiendo los lazos de solidaridad y hermandad con el pueblo de Cuba. Hoy más que nunca América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, agradeció al pueblo colombiano su solidaridad. Las provisiones serán repartidas en distintos centros asistenciales donde se ha reportado la falta de medicamentos esenciales. Además, la cooperación se extenderá al ámbito energético. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su país enviará paneles solares a Cuba. Estos se sumarán a los provistos anteriormente por China. Bienestar familiar. Entonces, acá. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma que la eliminación de la semana laboral de 6 días de trabajo y 1 de descanso brindará a los trabajadores más tiempo con sus familias. En esta línea subraya que los ciudadanos necesitan condiciones justas. Esta jornada, el mandatario recibió a los representantes de centrales sindicales para, entre otros puntos, discutir sobre la reducción de la semana laboral. El Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que plantea dicho cambio, rebajando las jornadas a 40 horas semanales sin afectar los salarios. La iniciativa enviada bajo el régimen de urgencia debe ser debatida y votada en un plazo de hasta 45 días. El Congreso ya tramita una propuesta de enmienda a la Constitución sobre el mismo tema, que también resuena en otros países de América Latina. Nuestra presentadora digital, Anastasia, analiza los efectos de estos cambios.
cambios. Mientras en América Latina los gobiernos parecen competir para ver quién reforma más las normas laborales, millones de personas se preguntan si esto significa más derechos o simplemente más confusión para el trabajador promedio. En Argentina, la polémica reforma de Javier Milei promete extender la jornada de 8 a 12 horas siempre que no se excedan las 48 semanales, abaratar los despidos y limitar el poder sindical. Y ya que se trata de un país con larga tradición de movilización laboral, la iniciativa desató masivas protestas en las calles y paros convocados por las principales centrales obreras. México va en dirección contraria. El Congreso aprobó un cambio histórico: reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030, beneficiando a unos 13,4 millones de trabajadores. Eso sí, con un toque de realismo. Se permite aumentar las horas extra de 9 a 12 a la semana y sigue habiendo solo un día de descanso obligatorio por cada 6 trabajados. Mientras tanto, Chile ya vive su propia revolución horaria, con una ley, vigente desde abril de 2024, que va bajando la jornada de 45 a 42 horas este 2026 y llegará a las 40 horas en 2028, sin reducir el sueldo mensual prometido. Brasil también se suma a la tendencia de las 40 horas. El Partido de los Trabajadores busca reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin recorte de salarios. La propuesta implica el fin de la semana de 6 días laborales y el paso a un esquema de 5 días de trabajo y 2 de descanso. Así que, si ustedes pensaban que el siglo XXI y el desarrollo técnico traería menos trabajo y más espacio para la vida, América Latina les responde: lo que realmente importa son las cifras y el calendario. Seguimos con más noticias en breve. En Ecuador muere otro recluso condenado por el ataque armado contra un canal televisivo perpetrado por la organización criminal Los Tiguerones en enero del 2024. Las autoridades penitenciarias informaron que se debió a complicaciones de salud por una enfermedad previa. Los medios señalan que es el 6º preso de los 11 sentenciados por el asalto que muere bajo custodia. El atentado se produjo en plena transmisión en vivo. La ola de violencia en el país forzó al presidente a declarar un conflicto armado interno y desplegar a las Fuerzas Armadas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realiza un paro nacional de 24 horas. La protesta, que incluye movilizaciones en diversas ciudades, se centra en el rechazo al modelo de salud implementado para el magisterio, que ha generado descontento por las fallas en atención. El gremio ha informado que mediante las movilizaciones se logró la renuncia de la presidenta de la entidad encargada de prestación de servicios de salud. El ejercicio formativo de que tenemos. Por todo Chile se escuchan cacerolazos. Los ciudadanos protestan contra el plan de reconstrucción nacional anunciado por el presidente. Paralelamente, José Antonio Kast estaba presentando su primera cadena nacional trazando las prioridades de su administración. El mandatario destacó los problemas urgentes que requieren atención en las esferas de economía, seguridad y situación social. Para abordar los retos, el presidente propuso medidas como ajustes fiscales, control fronterizo y operativos policiales. De lo que hemos avanzado en este periodo. Ahora hacemos una breve pausa. Titulares. Moscú alerta que la Unión Europea se involucra más en el conflicto ucraniano. Rusia denunció que los países del bloque aumentan su participación en la producción de drones con los que Kiev ataca el territorio ruso. Trump asegura que está abriendo el estrecho de Hormuz permanentemente, mientras amenaza a Irán con más ataques. Ocurre en medio de eventuales negociaciones y cuando en Estados Unidos lanzan un juicio político contra el secretario de Guerra.
En Perú, continúa la disputa por el segundo lugar para el balotaje cuando está cerca de terminar el conteo de votos. El izquierdista Roberto Sánchez superó al ultraconservador Rafael López Aliaga, que a su vez denuncia fraude. Frente al cerco energético de Estados Unidos, Colombia tiende su mano a Cuba. La Habana recibió un vuelo procedente de Bogotá con asistencia humanitaria. Gracias por estar con nosotros. Ahora los dejamos con entrevista. Colombia se ha convertido en uno de los países más activos en América Latina en materia de protección animal. En los últimos años, el país ha aprobado leyes pioneras que reconocen a los animales como seres sintientes, prohíben prácticas consideradas crueles y fortalecen las sanciones contra el maltrato. Este avance contrasta con una región donde, aunque el debate animalista crece, la legislación y su aplicación siguen siendo desiguales. Una de las figuras claves detrás de estos cambios es Andrea Padilla, senadora de la República y una de las voces más visibles del movimiento animalista en el Congreso colombiano. Hoy ella nos abre las puertas de su casa y nosotros le agradecemos siempre estar en los micrófonos de RT. Bienvenida. Gracias, Camila. Es un gusto estar aquí conversando sobre este tema que me apasiona. Partimos un poco del origen justamente de lo que hoy es un movimiento fortalecido, es un movimiento que ha tenido retos, pero también bastantes logros que hay que aplaudirlos y celebrarlos. Y es cómo el debate político, el debate especialmente animalista, llega al Congreso en tus manos hace ya, digamos que, unos buenos años. Camila, el hecho de que hoy el tema de la protección animal, la defensa de los derechos de los animales tenga un lugar destacado en la agenda pública y en la agenda legislativa, no es obra y gracia del Espíritu Santo, es el resultado de un movimiento social pujante y vigoroso que ha venido tomando fuerza. Eso es lo que llamamos la opinión pública, y hoy la opinión pública sin duda moviliza la protección de los animales como un asunto importante para el país. No es un asunto de moda, no es un tema romántico, no es un asunto pasajero o de unos pocos loquitos, como nos calificaban peyorativamente hace unos años. Hoy es un tema muy presente en la ciudadanía, entre otras cosas, porque los animales de compañía, que yo siempre digo son la compuerta para poder entender y compadecernos, ¿no?, con el sufrimiento de otras criaturas más invisibilizadas, por ejemplo, los animales usados en producción alimentaria, los animales usados en entretenimiento cruel, pues hoy están muy presentes en las familias colombianas. El 67% de los hogares en Colombia convive con al menos un gato o un perro. Está cambiando la conformación de las familias y eso sin duda hace que haya, digamos, una percepción mucho más emocional sobre la protección y el respeto que les debemos a los animales. De manera que yo lo que hago es ocupar un momento en la historia de ese movimiento para poder canalizar una serie de reclamos, anhelos legítimos que también ocupan un espacio en el debate democrático. Dentro de esos logros es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, y es algo, como bien lo decía usted, que al inicio genera como pues controversia, y especialmente en un país que es mayormente rural. ¿Cómo empieza a convertirse en un debate y posteriormente en un reconocimiento que se vuelve ícono en la región? Sin duda, Camila, más que una argumentación racional, digamos un debate absolutamente racional, es un tema que empieza, como yo siempre digo, por el útero, por las vísceras, por el sentimiento y la emoción. El tema de la protección a los animales y todas las emociones que suscita este asunto cuando se publica un hecho atroz de maltrato, cuando se publica un espectáculo de entretenimiento cruel, cuando la gente, gracias a las redes sociales, puede hacer pública una denuncia, pues es un asunto que mueve las emociones. Pero esa movilización de emociones va unada a unos avances de la ciencia que hoy nos están diciendo que los animales, particularmente los vertebrados, que son el 99% de los animales explotados en la industria de la alimentación, del entretenimiento, de la experimentación, de la peletería y un largo etcétera, son animales que por el hecho de tener un sistema nervioso tienen la capacidad de sentir.
Y con esa capacidad de sentir va la capacidad de experimentar emociones, tener vida emocional, tener vida social, experimentar vínculos intensos con sus cuidadores, con sus congéneres, incluso con individuos de otras especies. Y eso, por supuesto, la gente lo vive en su día a día. Si uno habla con un campesino o con una persona en el ámbito rural, le habla de experiencias con los animales, ¿no? De experiencias muy cercanas, afectivas, solidarias, tiernas, de amistad. Y eso es lo que permite, de alguna manera, experimentar ese concepto de la sintiencia. Y ese concepto de la sintiencia es muy poderoso, porque a partir de él, las altas cortes, por ejemplo, en Colombia, que es lo que hace que nuestro país haya tenido un gran avance, los jueces han reconocido la sintiencia como una propiedad, digamos, dura, categorial, para reconocerles derechos a los animales. Entonces, ese concepto que se vive en el día a día desde lo emocional, es decir, cuando yo me relaciono con un perrito, con un gatico con el que vivo, yo no hago una elaboración racional muy elaborada, simplemente tengo con él interacciones que me permiten entender que ese ser siente, sufre, está enfermo, está triste, tanto que la gente dice es que solo le falta hablar. Pues lo mismo pasa con los demás animales, por ejemplo, en la ruralidad. Y es un concepto muy potente que nos ha permitido jurídicamente, legislativamente, levantar todo un cuerpo normativo de protección. Dentro de esa protección, se me ocurre pensar, por ejemplo, que ya otros decretos y leyes